quedo aquí contigo por si acaso cualquier cosa. Dale. Ya, Y va a aquí, empezar a aparecer. no sé, ya Pero no estoy, es que me parece. abierto acá, así que te voy a ver por acá. Creo que estoy. A ver, ayúdame ahí Ahí, porque... sí, sí, ¿Sí? ¿Ahí sí. sí? Estás empezando a transmitir en vivo. Empieza a saludar. Ya, perfecto. Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todos. Hemos tenido algunos problemas técnicos que ya se están solucionando. Eh, Así que ya estoy aquí, así como para poder conversar un rato. ¿Ya? Ahí sí. Em, Muchas gracias por irse Gracias, conectando. Nelson. Em, la idea de hoy día es esperar un poco que se vaya conectando más gente para contarles un poquito sobre la importancia, ¿no?, de la intervención temprana en todo el contexto y en toda la condición, ¿no?, neurodiversa y que está asociado a la condición específica, en este caso, de toda la neurodiversidad, a la condición específica del trastorno del espectro del autismo. ¿Ya? Entonces, hola, hola, saludos a todos. La idea es poder, más que exponer algo, es poder conversar de una manera bien, digamos, virtual, ¿no? Aquí veo los saludos, voy viendo, agarrando preguntas. Te ves excelente, Nelson. Te ves súper bien. Gracias. Ya, la idea es poder, ¿cómo se llama? Como les planteo, conversar sobre la importancia, cuál es la importancia de esta intervención temprana. Tuve la fortuna de grabar unos videos, ¿cierto? Tutoriales, unos videos de estimulación temprana, que la idea partió principalmente por querer mostrar algunos elementos dentro de toda esta condición, ¿no?, del espectro, los elementos importantes a trabajar tempranamente, ¿ya? Y que los diagnósticos tempranos están destinados básicamente a poder iniciar intervenciones tempranas sobre la base del núcleo mismo, ¿no?, del trastorno del espectro del autismo. Y desde ahí generar toda esa base son precursores, ¿cierto? Precursores principalmente de la comunicación, hacia la comunicación, al desarrollo de la comunicación, un elemento amplio donde los terapeutas ligados a esta área, los terapeutas, hablo en términos genéricos, ¿ya? Que estén especializados en esta área de comunicación, son los que están en condiciones también de dar estrategias para el desarrollo de todas las habilidades, ¿no?, que uno quiere lograr con los chicos para que las generalicen, que es su principal, por así decir, su principal montaña, ¿no? Es poder generalizar cada uno de los aprendizajes que ellos logran. Y en ese sentido, también quiero tocar estos temas porque los educadores diferenciales, los fonoaudiólogos, yo soy terapeuta ocupacional y son súper importantes en todo este proceso y en todo este camino, ¿ya? Los profesores también de aula, con los cuales hay que establecer unos vínculos importantes posteriores para poder desarrollar las variables más inclusivas y de diseño universal de aprendizaje. Nosotros somos apoyo, ¿ya? Y como apoyo más que intervención, como apoyo yo creo que lo más importante es poder generar estos apoyos de manera bien específica y de una manera amable y de una manera amorosa, por así decirlo, ¿no? O sea, que en el fondo sea aprendizajes positivos para todos, ¿ya? No hay ningún experto así como que la expertise. Uno tiene conocimientos porque va aprendiendo mucho y estos videos se generaron, va aprendiendo mucho uno de las capacitaciones, pero también de los mismos pensamientos, de la misma forma, de la misma forma de procesar, tanto sensorialmente como la forma de pensar, la forma de aprender de los niños y niñas con la condición, ¿ya? Entonces es súper importante poder desde ahí generar estrategias, ¿ya? Y validar y valorar a los profesionales con esas características y esa valoración es la que uno tiene que tener para poder después valorar a los ejes más importantes, que son las familias que están detrás,
son sistemas familiares que tienen a los niños o niñas dentro de un pedacito de este sistema completo familiar, que tiene esta condición neurobiológica inicial. ¿Ya? Y en ese sentido partimos desde ahí pensando cómo poder generar un concepto, un conocimiento de estos elementos, de estos sintomatologías, de estos marcadores, se habla, ¿cierto? Y que son tan difíciles de entender porque es comunicación, no es una lesión física, no es concreto. Y lo más difícil es poder entender la comunicación porque es muy etérea, está aquí en el ambiente, está aquí entre nosotros, aquí en el medio, ¿no? Y nosotros somos puentes para eso, en el fondo, y tenemos que tener la capacidad también de poder traspasar esos conocimientos más técnicos, por así decirlo, a las familias, ¿ya? A los padres. Y eso es complejo también, porque también hay que saber en qué ciclo de este proceso adaptativo que tienen las familias frente a una condición, a una situación diversa, ¿no? ¿Qué cosas son en las que uno puede como aportar y ellos tienen, la familia tienen el conocimiento pleno de su hijo? Entonces, sobre esa base y sobre la poca información también que hay, así como más concreta, se generaron estos videos. Porque es muy difícil generar videos tutoriales para una condición que es tan diversa. Un niño es tan distinto de otro. ¿Ya? Pueden ser mellizos, pueden ser hermanos, pueden ser por alguna descendencia a través de la genética. Y efectivamente ahí todo es muy diverso. Y cada una de los aprendizajes que uno quiere lograr está relacionado con los desafíos que el entorno le pone. Entonces, desde esa línea es muy complejo transmitir, pero también lo que hay que entender es que hay que cambiar un poco la forma de hacer la intervención. Hoy día también estamos un poco con todo esto de la crisis sanitaria, ¿no? Y de la pandemia, de la urgencia que existe ahí. Nos estamos volviendo a vincular con los niños, con nuestros niños y niñas, con nuestra familia, y a veces digamos, la primera vez que estamos testeando los padres, otras líneas, porque la vida se ha vuelto con mucho desempeño a través del trabajo. Entonces, aquí dice, hay preguntas, ¿ya? Entonces, ¿Te paso preguntas, Nelson? sí, yo creo que puede ser muy importante. Hola, hola. Están, Em, preguntan si se puede, si es que es recomendable intentar eliminar conductas autoestimulatorias de un niño. nos pasamos, Eliminar conducta autoestimulatoria. nos pasamos harto como para un tema complejo. Po. Es súper complejo. Primero hay que entender a qué nos referimos con autoestimulatorio, a qué nos referimos con conducta estereotipada. No sé si se refiere un poquito a eso. ¿Ya? Hay distintos tipos de conducta estereotipadas, repetitivas. Hay conductas que sean con objetos, hay conductas que sean solas con el cuerpo, hay conductas estereotipadas que están relacionadas con preocupaciones, con estimulaciones inusuales. Entonces, lo más importante es entender que cada una de las repeticiones o estereotipias, que es lo que se llama, o repeticiones que tenga un niño, están diseñadas para algo. O sea, por algo las hace. ¿Ya? Antes se creía que los niños no comunicaban. Bueno, los niños comunican mucho, como se pueden ver en los videos. Un niño que no tiene habla, ese es un pedacito de la comunicación. La comunicación es un tema muy complejo, ¿ya? Muy complejo, y después está puesto en la pubertad, en la adolescencia, en términos de desarrollo de habilidades sociales. Y nos pasamos y nos saltamos. Entonces, las dinámicas de comportamiento estereotipado en un inicio, también los comportamientos, y en este caso son más severos que comentan ahí, a lo mejor que son autoestimulatorios, tienen un desempeño a propósito de un elemento de comunicación que quiero transmitir y que lo hago de una manera completamente errada tal vez, o que yo lo veo como errado, pero que en el fondo
quiero decir algo, quiero comunicar, ¿ya? Quiero regularme, quiero decir que algo sensorial, auditivo, visual, olfativo, anticipatorio, me da susto y no puedo. O puedo decir que en el fondo eso también sensorial que no puedo regular me pone feliz y contento y salto de la alegría. También podría pasar que, no sé, que un niño se apriete o un niño muerda. Pero inicialmente yo llamo a interpretar los comportamientos estereotipados como sobre todo en estas edades tempranas, porque este foco y este ratito para hablar de las edades tempranas, llamo a interpretar inicialmente estos comportamientos como bajo desarrollo de comunicación, ¿ya? O bajo desarrollo también de interacción social. Nelson, Verónica Osorio pregunta si estas estrategias de estimulación sirven para niños que no tengan autismo. O sea, estos videos están basados en los que se llama, o sea, hay varios modelos, pero en los que se llama los videos, o sea, los modelos basados en el enfoque del desarrollo, del análisis conductual, del desarrollo conductual y que son naturalistas. Por lo tanto, estamos hablando de desarrollo que respeta, naturalistas que respeta la secuencia del desarrollo. Y por eso se arma esto, digamos, en un video más gráfico, más visual, y no solamente leyendo, sino que yo un poco ejecutando algunas cosas que son complejas también de ejecutar en una casa, pero en el fondo se puede, mostrar que se puede hacer. Y la habilidad ahí de todo el mundo que trabaja de apoyo es podérsela mostrar también y traspasársela a los papás. Pero Pregunta Paula, sí, efectivamente, lo que necesitamos es que esto se entienda que es parte del desarrollo. ¿Ah? O sea, así como los procesos repetitivos verbales, colálicos, pueden ser muy mantenidos en una condición del espectro por la forma neurobiológica que procesa, pero es parte también del proceso del desarrollo, del habla, por ejemplo, en un momento. Nelson, Paula Araya pregunta, ¿cómo sacarlos del sedentarismo? Y Cata Ibacache pregunta, ¿cómo podemos intervenir desde casa sin caer en terapiar a nuestros hijos e hijas? Claro, porque en el fondo voy a tomar la segunda pregunta y voy a tratar de hablar de los intereses repetitivos, restringidos o circunscritos que tienen los niños y que lo que siempre se ha hablado desde hace muchos años en ampliar la gama de intereses. Pero eso ya es más complejo, ahí en el sedentarismo entramos en edades más tardías, más arriba. Pero por eso es tan importante la intervención temprana y desarrollar intereses de un objeto. Los chicos en la condición del espectro, lo que sucede es que se focalizan o se interesan en cosas que no son tan interesantes para nosotros, o son otras cosas que para ellos son interesantes y nadie dice que son malas, pero en el fondo se enfocan en otro interés. Entonces lo que para mí es interesante, para ellos puede no ser interesante. ¿Ah? Y en el fondo desde ahí es mostrar otra propiedad de un objeto, inicialmente en edad temprana, por eso es tan importante, propiedades de otro objeto que le genere interés. Y que si yo le muestro y voy a través de la imitación, de la demostración, que son estrategias, y a través en el contexto de juego, mostrando cosas, el niño va abriendo esa gama de intereses porque obviamente se va interesando si a él le gustaba el bordecito, si le gustaba abrir y cerrar. Después va a entender que dentro hay cosas y va a querer meter la mano, le muestro más propiedades de ese elemento. Eso es tan importante y se engancha con los procesos posteriores de establecer intereses por distintas cosas, porque si no es muy difícil después mostrar interés en el fútbol, interés en el básquetbol, interés en la bicicleta, interés en otro elemento, en el arte, el piano, etc. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante la intervención temprana. Y la otra parte, ¿cuál era la otra pregunta? La otra parte tenía que ver con cómo sacarlos del sedentarismo. Ah, claro, porque lo que explicaba, porque en el fondo es importante desde pequeños mostrarles que las cosas tienen otras propiedades distintas que se pueden establecer, flexibilidad también de estas dinámicas, y así la flexibilidad después que se establece en el pensamiento en edades más tardías, donde obviamente la primera sensación es de comunicación inicial, precursora, y posteriormente ya de desarrollo de habilidades sociales.
son habilidades más complejas aún. Nelson, Daniela Vallejos pregunta, quisiera saber cómo ayudar a mi hijo de 2 años si no tengo acceso a terapias por la contingencia de salud pública. ¿Dónde puedo recopilar información y estudiar de actividades y estrategias para aplicar en casa? Ah, claro, esa era la otra pregunta, parece. El tema de las intervenciones, lo que más hay que cambiar es este concepto, como decía, y que tiene que ver con intervenciones mediadas por padres, que en el fondo son los apoyos que los padres pueden generar. Y hay que apoyarse en personas que estén capacitadas en el área de la comunicación, de la relación y la comunicación, específicamente en metodologías validadas por la evidencia, ¿no? En intervenciones, en intervención temprana en trastornos del espectro del autismo. Y desde ahí esas personas van a poder generar, digamos, el enganche hacia la familia y poder traspasar esa información que tienen esos modelos. Uno de esos modelos, el SDM, el otro modelo también son el CERT, el Impact, el Project Impact también está, el PRT, y de todos esos modelos que son basados en el desarrollo, el PRT y el SDM en etapas tempranas tienen libritos que están relacionados con el coaching a padres. Y desde ahí, en el fondo, poder desprender estrategias que puedan ser más aplicables en casa. Ahora, todas las cosas que están pasando hoy día, las estrategias de casa tienen que ser estrategias pegadas de nuevo a este ambiente natural. No podemos pensar que vamos, como con todos los niños, ¿sí? No somos profesores en casa, por lo tanto, por algo existen los profesores para desarrollar habilidades. Y no podemos darnos de profesores dentro del espacio, tampoco de terapeutas. Si lo que tengo que entender ahí es cuál es el principal objetivo y priorizar sobre esos objetivos en la base comunicativa, interacción social, de comportamiento, de desarrollo de juego, que el niño necesita y la niña necesita en ese espacio. ¿Ah? Eso es como lo más importante, priorizar Nelson, objetivos. perdón Nelson, justamente en relación a eso, Stephanie Marín pregunta, ¿qué sugerirle a los padres para evitar que la frustración supere las ganas de trabajar con sus hijos? Eso, pues primero hay que diseñar objetivos junto con la familia. O sea, los objetivos, y eso plantean los formatos más pegados a las líneas de intervenciones mediadas por padres, que no es lo mismo que una psicoeducación, que un conversar en lo que estamos, sino que es establecer un objetivo con el papá. O sea, tener una sesión que se llama de admisión inicial, que es como saber qué es lo que en la actualidad lo complica, no dar amnesia, hacer como una diferencia ahí. Y en ese sentido, cuando uno tiene las sugerencias de los padres de qué es tan necesario, es consensuar, po. Consensuar, obviamente, qué será más prioritario en la línea de desarrollo del niño y qué cosas están enganchadas unas con otras. Y a propósito de eso, poner un desafío adecuado. Porque claro, si alguien llega a plantearnos, ¿no? En una sesión de transmisión con un papá buscando objetivos, con toda la buena necesidad que tenga de a lo mejor de que controle el esfínter, tal vez el niño controla esfínter más de la cuenta, pero las señales del entorno falta que las comprenda, que sería comunicación receptiva o comunicación no verbal, para que pueda enganchar eso a la rutina y desde ahí entender, digamos, desde la comunicación no verbal, entender que allá se hace en el baño, ¿cierto? Se hace pipí y todo lo demás y que está enganchado a una rutina, aún antes de almorzar o aún después de la mamadera o después de la leche sentado, ¿cierto? O antes de la leche, asociarlo a algo. Esos elementos son importantes, por ejemplo, en este desarrollo de poner objetivos adecuados junto con los padres. Yo creo que puede ser ese una falencia siempre, y esto lo digo con certeza porque en este camino así como del COVID, ¿no? Y de toda esta como emergencia sanitaria, hemos tenido todos que modificar también la forma de intervenir y ahí uno se da cuenta que de repente el objetivo está puesto y uno lo transmite al papá como en un informe, pero no lo conversa realmente si está realmente ajustado a la prioridad que ellos tienen, o sea, la necesidad que ellos tienen, y cómo lo podemos ir ajustando y traspasándole esa herramienta a los padres.
Y me ha sido grato con todas las familias que estoy trabajando en este momento, en esa dinámica así más mediado por ellos. Ha sido grato poder revisar estos objetivos y ver cómo uno, engancha el otro y va escalando también en la conversación y los papás ahí recién hablaba temprano o sea, en la tarde con una mamá también y recién tienen el conocimiento de decir, ah, sí, pues esto es, porque es muy difícil. Entonces, en la medida que lo hacen, lo ejecutan, ven videos de ellos, van teniendo más conciencia de cómo va funcionando. Pero tener objetivos, y sobre todo en estas condiciones que estamos hoy día, de que permanezca sentado 20 minutos y todas esas cosas, o sea, cruzar como con funcionamiento ejecutivo muy tempranamente también es bien complejo. ¿Ya? Nelson, estamos con más de 150 personas que nos están acompañando. Tenemos otra pregunta. Loreto Kemp, ¿el uso de pantalla puede servir como puente en la comunicación con nuestros hijos o no es recomendable? Chuta, todo el uso de pantallas depende cómo se utilice y cómo se ha instruido también el uso de eso, ¿no? Si es para fomentar comunicación con programas específicos, tal vez no hay problema, pero tempranamente, como son elementos naturalistas, lo que se hace es trabajar con juegos, con juguetes, con objetos. Las pantallas nunca fueron diseñadas, un iPad nunca fue diseñado para un nuevo juguete de un niño, en el fondo. Es de vidrio, es de cristal, no, lo puede quebrar, mil cosas. Entonces son de altísimo valor. Por lo tanto, las pantallas en sí, en estricto rigor, no están diseñadas para los niños. Por otro lado, las sociedades científicas siempre han explicado que los menores de 2 años no deberían estar sometidos a las pantallas. Eso en términos ideales. Ya, ahora en términos reales me pongo dentro de la familia, ¿cierto? Y dentro de la familia efectivamente hay momentos en los que efectivamente un niño puede ver tele, pero puede verlo acompañado con alguien. En estos momentos claramente eso cuesta mucho más regularlo. Con todos los niños en infancia los que trabajamos en infancia, nos vemos complicados con este tema, ¿sí? Pero hay que buscar en qué momento, cómo se dan y para qué se utilizan. Pero en estricto rigor, en el desarrollo y ocupando modelos basados en el desarrollo y naturalista, las pantallas no estarían indicadas. Y el fondo, como tener ruido ambiental, que es lo que pasa en las casas a veces, o sea, como que está la tele prendida en el fondo. Y estoy desarrollando actividades, eso no es tan bueno. También no le puedo exigir todo al niño para que la tele no esté, que no, si ya estuviste 2 horas, ¿cómo le explico a un niño pequeño eso? También la estructura de la familia tiene que cambiar en pos de eso. En la medida que se ve, se muestra, los niños se ajustan. Y sobre todo si están en pisos de mayor comprensión no verbal, ¿no? Nelson, nos llegan saludos desde el equipo de estimulación de Quillota, saludos desde Quilpué Gracias, también, salud. gracias a Salud Stephanie a todos. Marín, a Vaneski Núñez y Macarena Guayo consulta. ¿Podrías orientarnos en tiempos de cuarentena con alguna estrategia para aplicar con niños que comienzan a manifestar conductas más exacerbadas e intensas? Claro, primero es hacer un análisis ahí hay modelos basados en los análisis de conducta y en el fondo es analizar la base de esa conducta, por qué se está dando. Así como estaba explicando yo que por qué está repitiendo ver tele, por qué quiere ver tele, por qué quiere el control remoto qué ha pasado ahí. Tal vez si vamos a la base, al antecedente que se llama, que es como al ambiente, mirar el ambiente, mirar el contexto, no, nos damos cuenta que efectivamente, no sé, pues en ese rato estamos viendo todos mucha tele, entonces pierde el interés, como les decía, rápidamente en los objetos, porque ve algunas propiedades, pero esta tele que tiene un impacto visual, que cerebralmente genera una tonelada de patrones, digamos, asociados al placer y lo visual, acercarme, alejarme, dependiendo de la altura que está, lo grande que es, y el control que puedo tener de esto, que no es un control compartido, es un control absoluto del niño. Desde ahí hay que pensar como la base del por qué se están generando, y eso se llama antecedente, por qué se están generando estos comportamientos no adecuados, porque no puedo actuar siempre en la consecuencia del comportamiento, es decir, cuando ya se da. O sea, que el niño fue a repetir, a ver tele otra vez. O sea, tengo que moverme antes, ver antes qué está sucediendo. Tal vez las actividades anteriores que teníamos tampoco eran de tanto interés para él. Pero los niños, el mayor indicador cuando un niño está interesado es... están relacionados con los elementos de interacción social. La mirada, la risa,
el disfrute compartido, el control compartido, una acción conjunta, de desarrollo conjunta donde hay mucha reciprocidad. Esos elementos, o sea, los niños cuando están ahí y están con todos esos elementos dispuestos, no hay mucho, digamos, que lo pueda como motivar o repetir o ir a buscar elementos repetitivos. Claramente cuando cae eso y le baja el interés, va a ir a sus elementos más repetitivos. Y tenemos niños que durante el día pueden funcionar bien en la mañana, a mediodía y en la tarde ya empiezan con elementos que son, o con conductas que son, que llaman por ahí disruptivas, ¿no? Que son disruptivas, que son descontextualizantes tal vez. Pero eso también hay que analizar cuando una conducta es disruptiva. También es un tema a analizar siempre. ¿Cuándo es? Olguita Marina pregunta, ¿cómo abordar los escapes de niños y niñas? Los escapes, de como que se van. ¿Eso? Cuando arrancan, cuando huyen. Sí, pues, hay, de nuevo analizar, como explicaba anteriormente, pues, analizar cuándo ocurre ese elemento que ya está instaurado, cuánto lo estoy reforzando positivamente, cuánto le doy de refuerzo extrínseco y no le doy de refuerzo contingente y natural frente a lo que estoy desarrollando. ¿En qué refuerzo de eso? Porque de repente si estoy a mucho no, no, y cierro, eso es sí, 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 sí. En el fondo, reforzar la conducta de manera positiva. Yo tengo que tener como un cuidado con cómo abordo estas conductas que inicialmente, insisto, en algún punto esas conductas fueron comunicativas, tal vez todavía tienen mucho de comunicación. Pero claro, ahí empezamos a decir, no, si es pillo, si sabe, si se da cuenta. Claro, y está relacionado con eso. Un niño cuando no tiene interés, porque lo que más ha estudiado es el circuito de recompensa social. Cuando un niño no tiene interés, va a sacar su peor parte, digamos, de lo que para nosotros es un buen comportamiento. Pero insisto, yo creo que inicialmente, sobre todo en edades tempranas, por ese tipo de elementos como las fugas, como irse, como arrancarse, como esconderse, como taparse, como gritar, echarse para atrás, todos esos elementos inicialmente, y es bueno interpretarlos como comunicación y hacérselos traspasar a los papás, porque si no entramos en una línea conductual y creemos que un niño ya tiene un trastorno de la conducta. Inicialmente en edades tempranas, cuidaría como los términos también en relación a trastorno de conducta y elementos que están asociados más bien a la salud mental. Recordemos que es una condición neurobiológica y ojalá mantenerla así por gran cantidad de tiempo. La salud mental, la ansiedad, todo eso, como hablábamos antes de los desafíos, que preguntaba por ahí, ¿cierto? Que está relacionado con los objetivos, la salud mental, los elementos de salud mental nocivos los generamos en el entorno hacia los niños y niñas. No es que venga con ellos. Complejo ahí, ¿no? También pregunta Pepa Castro, ¿cómo saber si mi hijo de 3 años va a hablar en el futuro si dice palabras sueltas? Aquí me voy a tomar de un primero de un concepto que me dio una educadora diferencial que sabe mucho, que me motivó mucho también en los inicios a introducirme en todo esto del trastorno espectro del autismo, Sandra Vergara, que me dijo por ahí que había escuchado en un lado que en el fondo un adolescente, un adulto sociólogo de alto funcionamiento, síndrome de Asperger, como dice lo más purista, le había dicho que la condición es un diagnóstico, pero no es un pronóstico. Y lo encontré total, lo conversamos y lo encontré total. O sea, es un diagnóstico y no es un pronóstico, por lo tanto hay que trabajar sobre los precursores por siempre, de edades muy tempranas, los precursores de la comunicación, los precursores del habla. Y para eso hay que relacionarse con gente que efectivamente también pues, maneje todos esos términos y sepa que son precursores y ponga, después se los traspase a la familia para que la familia propicie oportunidades de comunicación y esos precursores que son de repente aproximaciones a una vocalización o aproximaciones a una palabra sean reforzados positivamente y el niño empieza a generar y a generalizar en la casa, no solo en la consulta y en el lugar donde estén trabajando, sino que en el colegio y en la casa generalicen estos aprendizajes, generalicen estas vocalizaciones que dicen que no me cabe duda que existe mucha vocalización en etapas tempranas y
y cuesta leer, cuesta mirar. Los padres tienen que tener una sensibilidad parental que se llama distinta en ese foco. No es un problema que no salte, que no se mueva, que no agarre el lápiz. Inicialmente, eso después obviamente son habilidades que también queremos lograr, pero inicialmente las habilidades que tengo que intentar que el niño desarrolle son habilidades comunicativas. Nelson, Daily González consulta, mi hijo está comenzando a gritar mucho, 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 es preverbal, pero no sabemos si estos gritos podríamos utilizarlos a favor de su comunicación. Él tiene mucha conexión con el entorno, pero no habla. Claro, ahí habría que analizar lo de conexión con el entorno, que es interacción social. Habría que mirar cuánto entiende de lo no verbal, cuánto entiende de lo verbal que yo digo, y obviamente bajo esa línea, igual que la pregunta que hicieron antes, mirar este grito por algo lo está generando, digamos. Es una conducta que si uno la mira así como raya para la suma, una conducta inadecuada gritar porque está todo en silencio. Pero para él, gritar puede ser que su umbral sensorial llegó al límite, que algo le molesta, que quiere de nuevo lo mismo, algo que le escondieron y le sacaron, etcétera, y algo que estaba buscando. Y actúan con los niños en edad temprana, bueno, y después también la intensidad que generan, que es lo complejo, y por eso los gritos, y por eso esas cosas, la intensidad es como si fueran para ellos, todo fuera una necesidad súper básica. Entonces como yo siempre digo a los papás así como, uno si tiene hambre, que es una necesidad básica, y tiene mucha hambre, va a andar mirando si existe un pedacito de galleta y a lo mejor no te gusta la galleta y te la vas a comer igual porque es una necesidad básica y la vas a encontrar exquisita. Una intensidad frente a eso. Los niños y niñas en la condición del espectro actúan con una intensidad elevada en casi todas las cosas porque su cerebro las lee como una necesidad imperiosa y básica en ese momento. Así tiene que ser aquí, ahora, 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 ahora. Pero espera, y de ahí es donde empezamos con los objetivos, ¿viste? En el fondo, si un niño todavía no tiene mucha intensidad y tiene todos esos elementos y además estamos trabajando en un objetivo de que tiene que mejorar el esperar o el estar sentado, estamos perdidos. O sea, en el fondo hay que devolverse más atrás y mirar qué vacíos del desarrollo tenemos en esos precursores que van a ayudar posteriormente a que él se mantenga sentado y desarrolle una habilidad social, por ejemplo. O académica. Estamos con más de 160 personas en la conexión en vivo, muchas gracias. Tenemos otra consulta. Catherine Peralta, ¿cómo trabajar funciones ejecutivas en niñas, TEA? Bueno, vuelvo un poquito a lo mismo. Las funciones ejecutivas están todas obviamente íntimamente relacionadas, pero lo que se trabaja en edades tempranas, que era la idea de hablar en este live, ¿no? Es que son primeros todos estos precursores de la comunicación, porque ahí se malentiende a veces lo que es atención compartida. Estamos en la línea preverbal, precognitiva verbal, y que sí efectivamente después se engancha con funciones ejecutivas posteriores, pero hay que entender que inicialmente los niños en esta situación precognitiva verbal se están moviendo mucho y desde ahí en el fondo generan como esa como bajo desarrollo hacia la atención que el entorno les genera, desde no entender lo no verbal, de estar atentos solamente a sus pensamientos, y están atentos a sus pensamientos y a lo que quieren, y a lo que quieren inmediato, y a lo que están dejando de hacer por aceptar lo que tú le involucraste. Entonces hay una atención mayoritariamente a sus pensamientos, por lo tanto baja la atención hacia el entorno. Y eso es preverbal primero, precognitivo verbal, y posteriormente eso se va a transformar en funciones ejecutivas de atención sostenida y selectiva. Por eso es tan importante dividida, selectiva, sostenida y todo el sistema de atención que existe, así como los sistemas de memoria, que son funciones de desarrollo neuropsicológico, que son funciones funciones como bien dicen ahí, ejecutivas. ¿Ya? Está todo íntimamente relacionado, pero hay que sistematizarlo para poder trabajar las cosas más importantes en el primer momento. Lisette Tapia te saluda. Muchísimas personas te dejan muchísimos saludos y felicitaciones. Lisette Tapia pregunta sobre autorregulación oral.
¿Cómo puedo ayudarle a aumentar un poco su registro oral, ya que se echa todo a la boca, muerde todo y se desconcentra de lo que le presento? Chuta, pero eso es como súper complejo conversarlo desde aquí porque las cosas más de la línea sensorial, oral, hay que también analizar por qué las está realizando y después ver qué sistemas estarían involucrados ahí, del por qué está pasando o hiporresponsividad o hiperresponsividad no solo táctil, sino que también vestibular. Esos son elementos que están asociados a terapias específicas y modelos específicos como el modelo de integración sensorial y más específico aún en el área y en la ramita que tiene que ver con la alimentación. Acá estamos conversando un poquito sobre toda esta dinámica de la intervención temprana, de los tutoriales, que en el fondo la idea es que queden dispuestos, a disposición, pero que también estamos trabajando en una suerte de directiva mayor escrita en función de el control compartido, el desarrollo de la atención, como les explicaba recién, la imitación, la reciprocidad social, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante también realizar todo esto que les decía yo, el intercalar tareas, el variar dentro de la misma actividad, el hacer que se interesen en otras cosas? La modificación ambiental, ¿por qué es tan importante también? ¿Por qué es tan importante disponer cosas favoritas de ellos en algún lugar y otras también en altura para potenciar oportunidades comunicativas? Es todo el tiempo estar funcionando en un eje transversal que se tiene que montar el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, la educadora diferencial, eh, que son necesarias para el desarrollo, digamos, de un niño o de una niña en todo ámbito y en el ámbito de la condición del espectro más aún. Y ahí hay que priorizar bien. Inicialmente iniciamos trabajo naturalista del desarrollo y posteriormente vamos derivando hacia las áreas que son más específicas. Pero inicialmente hay que intentar con el desarrollo porque eso se ha probado. Ya está probado. Recién ahora apareció toda esta medicina basada en esa medicina, como trabajos, ¿cierto? Basados como en la práctica, ¿no? Y lo que es la práctica basada en la evidencia. Y ahora apareció la última publicación y obviamente lo que más aparece son estos trabajos que están justificados bajo la práctica y la evidencia científica que tiene que ver con las intervenciones mediadas por padres, con los trabajos naturalistas y después obviamente seguir en esa misma línea del desarrollo, integración sensorial y así sucesivamente. ¿Mm? Scarlett Irán saluda también y señala que la persona a quien citabas hace un momento es Maximiliano Bravo, es sociólogo, una persona genial. Le mandamos saludos porque muchas veces nos comparte contenidos muy interesantes en Fundación FUAN. Estupendo, porque Sandra, colega del trabajo, me planteó eso, que educador diferencial, y lo encontré, pero, o sea, lo encontramos ambos, pero yo lo encontré también así súper potente, que es que lo diga alguien, ¿no? Que lo vive, que desde ahí uno aprende un montón. Yo tengo la suerte también de pasar por los distintos niveles etarios, y ahí uno aprende más también porque es tan importante intervenir tempranamente porque hay muchas cosas que quedan descolgadas en el vacío, sobre todo en edades de pubertad, de adolescencia y obviamente también en la adultez, y donde se ve más perjudicada también la calidad de vida. Entonces, de alguna manera, esto del diagnóstico, y que es un diagnóstico médico o clínico y está en una clasificación, pero que no es un pronóstico, es vital también entenderlo para darle fuerza a todas las familias que tienen un integrante con una condición del trastorno del espectro del autismo y no poner límites. Aquí hay que funcionar con los pies bien en la tierra y escalando con los desafíos ajustados. Nelson Feña Humérez saluda y pregunta si puedes comentar algo respecto de cómo padres y madres pueden otorgar diferentes oportunidades de aprendizajes o lo que se llama en el mundo de los terapeutas ocupacionales justicia ocupacional en el hogar. Justicia ocupacional en el hogar. Chuta, yo hablo más de equilibrio ocupacional en general y de que en el fondo las mismas actividades a través de un modelo que se llama modelo de ocupación humana, que tenemos los terapeutas ocupacionales, siempre ahí atrás nos hemos ido formando también en eso, echemos mano a la identidad ocupacional, a la competencia ocupacional, donde
donde efectivamente uno tiene que hacer en esta misma línea exploración de intereses, participación en los intereses. Después de la participación de los intereses viene el generar a lo mejor ciertos roles, ¿cierto? Y explorar estos roles y después participar en estos roles, ¿cierto? Con hábitos y roles. Y desde ahí también se logra mucho en, tanto en la inclusión, por así decir, social, pero porque en el fondo un rol posterior va a marcar tanto interno, ¿no? Tengo el rol de hijo y tengo como responsabilidades dentro de ese rol, en el fondo. Bien chiquitito ahí, ¿viste? Pero en el fondo la responsabilidad sería, si tengo un perro, darle comida, estoy poniendo un ejemplo básico, pero darle comida, qué sé yo, sacarle todo lo que hace, ¿cierto? En bolsita, tener dispuesto y tengo una responsabilidad y le doy un sentido al niño y tiene un sentido de logro. El sentido de logro es una cosa súper importante dentro de las ocupaciones humanas. ¿Ya? Y nosotros que somos terapeutas ocupacionales siempre estamos transversalmente trabajando con el logro, con la identidad ocupacional, con cosas que se llaman así raras, causalidad, etcétera. Pero lo que sí que darse es que los intereses, si yo exploro intereses y participo en los intereses, eso después me genera un rol. Y tener un rol social me cambia la perspectiva de cómo yo soy visto y de cómo yo me siento también, desde mi autoconcepto, que es un tema que hay que cuidar en los niños y niñas enormemente, en todo, digamos, todas las áreas. Nelson, Olguita Marina consulta, mi hijo repite mucho los diálogos que escucha en los comerciales o de su película favorita. ¿Eso a qué se debe? Esas son, tiene una habilidad obviamente ahí, si uno lo ve desde lo positivo, tiene una habilidad auditiva, ¿cierto? Visual y auditiva que lo hace enmarcar esto dentro de su atención y su memoria, dentro de la función ejecutiva, pero que de alguna manera esa habilidad es la que hay que entender que la tiene que generalizar y ocupar en otras cosas también, porque de manera repetitiva está haciendo una con la línea diferida y está teniendo a lo mejor estereotipos verbales, que son cosas que en el fondo son más técnicas desde ese punto de vista, pero en el fondo entender que también ahí hay una causa y cosas positivas en las cuales hay que montarse primero para poderlas trabajar. ¿Todo bien? Sí, Nelson, Sí. disculpa. Preguntan también, Elita Román, señala que su hijo en el colegio le piden desarrollar lecturas, pero él no lee en voz alta, solamente es visual e interpreta desde punto de vista distinto las preguntas. Es muy literal al conversar. Claro, o sea, los chicos después tienen, y ahí son más cosas ya no de edades tempranas, ves que, pero en edad, después posteriormente ya todo esto no verbal o comunicación receptiva que se llama técnicamente, se transforma en esto pragmático y se transforma en esta forma de pensar y en esta forma de comprender. Y lo que para mí podría ser en 5 palabras, para él puede ser en una palabra. Entonces tenemos este pensamiento que en los libros aparece, teoría de la mente, etcétera, pensamientos lineales. Y sí, pues así piensan un poco también, ¿no? Detrás de la puerta verde hay juego. Entonces en todas las puertas verdes voy a encontrar juegos, pues. Y así puede ser una cosa más elevada después, no sé. Todos los días que voy a Viña me como Kentucky Fried Chicken y entonces si no como Kentucky estoy perdido. Entonces como después se enganchan cosas y se encadenan cosas hacia la tolerancia ambiental o la baja tolerancia a la modificación ambiental y eso se ve después en la adolescencia. Pero es súper importante por lo mismo engancharlo hacia el funcionamiento en edades tempranas. Siempre, o sea, no podemos no entender. Y desde ahí se generan estos videos, vuelvo a insistir, y desde ahí en el fondo está la importancia, porque mucha gente puede pensar, ¿por qué se habla hoy día mucho de intervención temprana, de modelos basados en el desarrollo naturalista, y no se habla de los chicos, digamos, de los niños y niñas? En etapas más grandes, ¿no? En etapas, porque son etapas distintas, desafíos distintos, pero lo que uno quiere mostrar es que es tan importante tener una intervención, un diagnóstico a tiempo, pero diagnóstico no pronóstico, me vuelvo a tomar, pero para hacer una intervención dirigida a los objetivos que se quieren y no
a decir, no, lo que pasa es que tiene que seguir trabajando motricidad fina o toma de lápiz. Y claro, a un niño le puede hacer muy bien estimularlo por estimular, así como la diferencia que existe en estimulación sensorial e integración sensorial. Pero claro, aquí está dirigido a algo, hay respuestas que uno quiere buscar y en eso son indicadores de logro que uno quiere buscar y generalización de aprendizajes que uno quiere lograr, valga la- la redundancia, pero entender esa amplitud y esa gama puesta en el desarrollo completo, en todos los ciclos del desarrollo, da cuenta de que es importante intervenir tempranamente y obviamente asesorarse bien y que los padres, insisto, no es solo dejar al niño una terapia sino que, y tampoco es conversar, sino que es buscar metodologías que le traspasen la habilidad también de poder manejar. No porque yo sea de terapeuta o fonoaudiólogo o educadora diferencial o médico y le maneje bien al niño en 45 minutos, una hora, eh, me tengo que sentir estupendo. O sea, lo que uno tiene que sentirse estupendo es que uno genere un apoyo y que ojalá la familia pueda incorporar al menos parte, y en eso soy responsable, uno es responsable de traspasar directamente y bien los conocimientos a los padres para que puedan, las herramientas puedan ser y puedan manejar a sus niños y hacer que avancen y generalicen, insisto, los aprendizajes. No solo que Nelson, vayan conmigo. Sí, Nelson, disculpa, nos queda un poco más de 10 minutos de súper. transmisión. Carola Concha justamente preguntaba sobre el trabajo psicoeducativo, que es a lo que estabas tú apelando en este momento. Hamza Ryugan pregunta, ¿qué opina de la educación emocional en la relación padres e hijos autistas? O hacia el entorno desde nosotros, entre paréntesis pone autistas. O sea, la educación emocional de nuevo está enganchada con todos estos precursores que hablo. En el fondo, posteriormente, así como las funciones ejecutivas aparecen en un momento, después aparece la regulación de emociones o la autogestión de emociones, donde, donde es súper complejo porque eso se visualiza más en la pubertad adolescencia, por ejemplo. No, que es pesado, que es desregulado, que... Ya, y antes también ya viene encadenándose con estos comportamientos que todo el mundo llama disruptivos y hay que analizar todas estas dinámicas. También hay, obviamente, hay un impacto de regulación emocional y que desde muy pequeño está muy asociado a eso. Y por lo tanto es súper importante también entender que una conducta es comunicativa y también tiene un elemento de emoción y es importante verbalizar las emociones con los niños, con todos los niños y con los niños dentro de la condición del espectro del autismo, es mucho más importante verbalizar los gestos corporales gruesos y también sus gestos faciales, porque ellos a veces no logran comunicar en el momento preciso, en los tiempos precisos eso que sucede. Y a veces puede ser que efectivamente no quiera, puede ser que no quiera comer eso que le gusta en ese momento, pero él dice, no, no me gusta. Y tú decís, pero ¿cómo no le gusta? Si ayer comió y le encanta el plátano, le encanta y ahora me dice no me gusta. Porque ahí está desregulándose y no poniendo las palabras exactas a lo que le está pasando emocionalmente. Que no es que no le guste, es que no quiere en ese momento, que quiere comer otra cosa y no lo puede plantear. Entonces comunicación y emoción van de la mano. Nelson, nos llegan varias preguntas que tienen que ver con el estrés, dado el confinamiento en que nos encontramos por cuarentena, ¿cierto? Y también de algunas características que tienen que ver con caminar en puntas de pie, en puntillas. Y también nos consultan sobre a qué te refieres cuando hablamos de estimulación temprana. Chuta, pero ya, ¿a qué me refiero ahora de estimulación temprana? Bueno, a todo lo que los precursores que hablé anteriormente en términos de todo lo que tiene que ver con estimulación temprana dirigida en esta área, ¿no? Y que los objetivos están puestos sobre lo que hablé anteriormente, comunicación, interacción, y que esa comunicación o esa interacción que cuando hay interacción social se dan elementos comunicativos dentro de la interacción social y genera comportamiento. ¿Cuál es la otra pregunta? Hay varias personas que refieren esta característica de caminar en puntillas de pie. Sí, pues ahí hay que hacer un análisis, una derivación a un terapeuta ocupacional, a un especialista en el área de integración sensorial, porque efectivamente eso está asociado a elementos sensoriales, pero no solamente puede ser desde el área sensorial ya más específica, eso es un área más específica,
no solamente puede ser que un niño camine en punta de pies porque no quiere tocar el piso porque tiene un problema táctil o porque le molestan los zapatos táctilmente, sino que también puede ser una búsqueda de información propioceptiva, que quiere sentir sus articulaciones, sus músculos. Entonces, igual es importante cada una de esas interpretaciones hacerla con una observación clínica de integración sensorial, con elementos que están asociados a una persona que es especialista en esa área. ¿Ya? Porque las interpretaciones no son solamente basadas en cuestionarios, hay que apoyarse, el cuestionario es un apoyo, un cuestionario de un perfil sensorial es un apoyo, el SPM, el Winnie Dan, la versión 2 son apoyo para un complemento clínico, así como también la condición del espectro del autismo es un diagnóstico que tiene un buen pronóstico obviamente clínico. No es en base solamente a las pautas son de apoyo, los screening, todas las cosas que existen son de apoyo para, y uno tiene que hacerlos bien para apoyar bien y discriminar bien si efectivamente está dentro del espectro o no, porque eso puede traer obviamente una cantidad de coletazos posteriores, tanto en el ámbito escolar, eh, donde tampoco hay que tener susto a las escuelas especiales, que tienen profesionales capacitados también en el área de comunicación. Yo insto a que vayan a ver los cursos también que tienen en edades tempranas, y que se muevan desde ahí, no se queden con los juicios o con los prejuicios frente a todas esas dinámicas, porque las intervenciones oportunas, especializadas, ayudan un montón en el camino que se inicia. La intervención temprana es un camino que se inicia, son aristas chiquititas y se toman desde ahí, los papás van entendiendo y posteriormente es más fácil enfrentarse a cosas que están súper marcadas y dichas. O sea, la evolución de un niño entre los 4 y los 5 años presentan elementos más marcados, más ritos, y eso no quiere decir que no avancen, no estén retrocediendo, sino que el desarrollo cerebral es así, y eso se ha estudiado. Entonces, entrar antes en el desarrollo permite entender por qué se están dando estas cosas. Y eso es vital, por qué se dan esas cosas. Y papás que de niños más grandes, que tuvieron intervenciones mucho más grandes o fueron pesquisados más grandes, siempre después dicen en el fondo que hubiese sido súper bueno que lo hubiesen planteado esto en un momento más temprano, porque se empiezan a dar cuenta tarde y los niños van creando estrategias de evitación y ya se va armando, obviamente se va configurando con salud mental y con la personalidad, son estructuras psíquicas, entonces todo un tema más complejo posteriormente donde sí efectivamente tienen que entrar psicólogos a trabajar y todo, y de nuevo psicólogos que también estén especializados tanto en las edades tempranas como en edades más tardías en el área de la comunicación y la relación. ¿Ya? Es vital asesorarse por personas que estén en el área, no es terapia ocupacional ya, sí, 5 terapia ocupacional donde sea, tampoco es así. Fonoaudiólogo porque no, tampoco es así, es como buscar gente que sinceramente haya ido formándose en el área, porque esa es como la responsabilidad ética, de verdad, así como sí, absolutamente una responsabilidad ética. ¿Mm? Nelson, estamos con 179 personas que nos están viendo en este momento. Daniela Muchas Vallejos gracias. consulta si hay alguna recomendación que podrías hacer para una mudanza que van a realizar en un mes más. Pero claro, es que es difícil porque qué edad tiene, es como complejo saber Sí, esas pero cosas. quizás explicar la importancia de anticipar algunas situaciones, quizás. Sí, claro, hay que ver ahí si es verdad, qué le podemos mostrar, asesorarse también ahí, insisto, si está trabajando con la educadora, si está trabajando con la fonoaudióloga, armar un paquetito ahí del funcionamiento. A veces la anticipación puede generar mucha ansiedad en un niño, entonces hay que saber el momento exacto donde anticipar, ocupar esta naturalidad también que se generan las cosas. Tal vez desde la ocupación que generarle un rol que lo va a ayudar a regular, que además pueden tener elementos propioceptivos que son de regulación, son más del área sensorial, entonces que ordenemos, vamos en función positiva del cambio, porque si yo le anticipo una función negativa del cambio, obviamente hoy nos vamos a tener que cambiar, y un niño adolescente, hoy nos vamos a tener que cambiar porque tenemos problemas de plata, así como se interesan tienen interés en cosas, se fijan en cosas específicas.
Entonces tú le dices, no, nos vamos a tener que cambiar porque tenemos problemas de plata y ¿cómo se llama? Pero bueno, igual va a ser bueno el cambio, pero le tiraste lo negativo primero, él va a seleccionar qué fue más importante para mí en el forma de procesar y va a decir, oh, problemas de plata, mi hermano entra a estudiar el próximo año, yo estoy con no, no va a poder entrar, y empezamos con preocupaciones inusuales y empezamos a tener problemas nocturnos y empezamos a tener problemas de no dormir y empezamos a tener mayor uso de cosas repetitivas que explican, obviamente, esta situación. Entonces hay que tener ojo, asesorarse bien ahí con las profesionales que están en el entorno de él. Eso sería lo primero, súper responsable. Y lo segundo es como mirar la naturalidad, yo podría decir, de las cosas también y entregarle acción, digamos, frente a las cosas. Más que solamente desde lo verbal. Mostrar acción, que vean, que hagan, que participen. Participación. Nelson, en virtud del tiempo vamos a contestar la última pregunta que nos llega también. Muchísimas personas te siguen felicitando, muchísimas personas, hay muchas inquietudes que después contestaremos por interno, pero Jimena Patricia Manso consulta, ¿alguna idea o formas de comunicación no verbal con una pequeña de 12 años ciega? Chuta, claro, ahí se involucran más cosas, ¿ya? Pero que tenga, que sea no vidente y que esté en esa condición también, digamos, superpuesta o comórbida, como se dice, ¿no? Dentro de esta dinámica que estamos conversando, lo hace un poco más complejo, pero también hay que tomar en cuenta de que su sentido está ocluido el sentido visual, pero está el sentido auditivo y está la expresión, los gestos no verbales y lo más probable es también no lo verbal y por lo tanto desde ahí interpretar harto siempre los gestos que los niños tienen, que son comunicativos, corporales gruesos, ayudan y sobre todo en primera persona a entender que el niño puede decir algo ahí y no puede solo avanzar, no puede solo lanzar, no puede solo tocar, sino que puede poner palabras a esos gestos, pero primero hay que modelarlos desde nosotros. Nosotros tenemos que interpretar. En los videos aparecen ahí algunas cosas también, cuando el niño no quiere, o cuando salta y que estoy contento, estoy feliz. O sea, interpretar los gestos yo diría que es fundamental y para un niño que una niña, un niño que tiene esta condición de no vidente también es importante interpretar y utilizar harto los sentidos auditivos, el sentido táctil, ¿ya? Y el sentido para darle más sentido a su funcionamiento y planificación corporal. Nelson, nos piden una última pregunta, un bonus track. Andrea Arenas, a mi hijo le gusta mucho jugar con el celular, no sé cómo quitárselo. Lo hago y se pone a llorar. Lo pide todo el día si no se lo paso. Sí, pues ahí es como se llama de nuevo, la gradualidad de las cosas. A ningún niño, eso de nuevo hay que hacer un análisis ahí de conducta obviamente también. A ningún niño hay que quitar, es como que ustedes tuvieran, esto es por muy nocivo que sea, no estoy justificando que esté bien que vea el celular y que sí hay que quitarse, sí hay que sacárselo, pero en el fondo lo que no puedo hacer nunca con un niño pequeño y con ningún niño es, si algo lo tiene ahí, yo sé que está malo o que está mal, quitárselo. Porque eso saca patrones neurovegetativos en el niño, como si a ti te quitan las cosas de la mano. O sea, si ahora ustedes están mirando en el celular y yo les saco el celular. O están viendo el computador y les cierro el computador. Me genera una situación como de descomposición extrema, digamos, ¿no? Y eso le pasa a los niños cuando no pueden entender por qué le están quitando el celular. Entonces, abrir la gama de intereses desde atrás, desde antes, después si el niño puede poner todas estas dinámicas de horarios visuales, también ayuda mucho, pero sí hay que ocuparlos más, pero mostrándole más que hay más gama de intereses, hay más gamas de cosas y en eso también me tengo que involucrar como papá, tengo que invertir tiempo, no solamente calidad, sino que también es cantidad y encontrarle el sentido preciso a todos estos elementos que le están pasando a cada niño, que son tan individuales, y a cada familia, que son realidades tan distintas. Uno que ha tenido la oportunidad de entrar a distintas casas y ahí agradecerles también a la familia de Mariano, a la familia de Pascal, a la familia de Alejandro, la posibilidad de conocerlo, la posibilidad de entrar a sus casas y de que quede esto dispuesto, digamos, para acceso
digamos, de la gente y que efectivamente hay muchas cosas que tal vez hay que limar y hay cosas que también hay que explicar de los videos también, ¿no? Pero un agradecimiento especial a ellos, Pascal, Mariano y Alejandro, que ya están más grandes, y a sus familias que permitieron la apertura de su casa, la puerta de su casa, y que pudimos ver cómo implementar algunas estrategias desde el punto de vista natural, con cosas que tenían ahí, veían lentejitas y cosas de ese estilo. Nelson, nos están viendo desde Coquimbo, saludos a Coquimbo, a Gracias. Puerto Varas, a Coyhaique, Saludos para todos. Quillota, Quilpué. Muchísimas gracias por conectarse desde tan lejos. Sí. Y nos despedimos. Las preguntas que queden pendientes las responderemos por interno. Sí, bueno, muchas gracias de verdad por haberse conectado. Estoy completamente agradecido, emocionado, increíble y ¿cómo se llama? Y nada, pues a respetarnos todos, todos somos neurodiversos, tenemos cabida en todo este mundo social que empieza a cambiar, que es distinto y la idea es poder, digamos, tolerarnos y generar esta palabra que es cierto que tiene que ver con el diseño universal de aprendizaje, generar o sacar en los niños la máxima potencialidad a través de lo positivo y no juzgando siempre lo negativo, ¿ya? Y lo mismo hacia los juicios que se le hace a las familias. Yo creo que las familias pasan por juicios, tanto con su misma familia extensa inicialmente, y posteriormente con juicios desde el mundo educacional, que todos hacemos, yo también en algún momento, ¿se entiende? Entonces hay que cambiar la forma de mirar y la forma de ver la neurodiversidad. Todos somos neurodiversos. Perfecto. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias por tu tiempo y por compartir tus conocimientos también. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, se pasaron. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, chiquillos. Ya. Que estén bien. Tienes que ponerle stop a esto. ¿Finalizar? Sí, finalizar. Ya. Chao.